Hay un vino nuevo para este año, de parte del Señor. Un vino nuevo. Gracias. Pero, a ver, ¿cuántos quieren de ese vino nuevo del Señor para este año? ¿Sí? ¿Quieren vino nuevo? Pero el vino nuevo se coloca ¿dónde? Pero el vino nuevo se coloca en odres nuevos. Entonces yo lo invité para que oremos y le entreguemos no solamente ese año nuevo al Señor, sino que el Señor haga un odre nuevo en nuestra vida. Y para hacer odre nuevo, pues necesitamos sacar todo lo viejo que hay, ¿sí o no? Todo lo viejo. Enfermedades, discusiones, faltas de perdón. Hay que sacar eso porque entonces el vino nuevo se daña con el vino viejo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, hoy nos presentamos una vez más delante de ti para darte gracias por este año 2019 que nos regalas, que en los judíos, Señor, es el 5778. Que mi Rey, cada día nos muestras que estás pronto para venir. El Señor está a las puertas. Él es la puerta. Y esa puerta está abierta para todos aquellos, Señor, que hemos creído en ti y que creemos que tú has regresado, Dios mío, o regresarás mejor por una iglesia pura, santa, sin mancha, vestida de lino blanco, Señor amado, perfecta, dispuesta y una novia ataviada para ti, para ir a las bodas del Cordero. Por lo tanto, Señor, queremos dejar atrás todo el hombre viejo. Queremos dejar atrás, en el 2018 dejamos, Dios mío, la enfermedad, la falta de perdón, la duda, la tristeza, todo lo que hace que nuestra alma se aflija, Señor, lo dejamos atrás en el nombre de Jesús, renunciamos a ello y declaramos, Señor amado, que comenzamos este año con un odre nuevo para recibir vino nuevo de parte de ti. Por lo tanto, mi Rey amado, me declaro sano, limpio, bendecido. Declárese, háblese, dígaselo usted mismo, declárese. Yo me declaro sano, limpio, bendecido por ti para recibir de ti este año un vino nuevo que alimente mi alma, que avive mi espíritu y que fortalezca mi cuerpo, Señor amado, para caminar conforme a tu voluntad y tu propósito. Declaro que este 2019 será un año donde caminaré transparentemente, donde hablaré palabra de vida y no palabra de muerte. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor amado, será una palabra para animar, una palabra para levantar a mi hermano. Que cuando haya aflicción y cuando haya necesidad, Señor amado, mi palabra se llene con tu boca, con tu palabra, Señor amado, para pronunciar palabras de vida eterna. Proclamo, Señor amado, en el nombre de Jesús, que esta iglesia hablará palabra de vida y no palabra de muerte, que hablará palabra de sanidad y no palabra de enfermedad, que hablará palabra de confianza y no de duda, que hablaremos palabra, Dios mío, de avivamiento y no de deserción. Señor, porque he aquí un pueblo que te ama, que te quiere, que te bendice cada día, que agradece, Señor amado, el favor tuyo en todo lo que emprendemos, porque he aquí, mi Rey, odre nuevo somos hoy, vaciados y preparados por ti, para recibir de ti, Señor amado, el alimento que nuestro espíritu y nuestra alma necesita. Padre, te pedimos que la exposición de tu palabra venga acompañada, Señor amado, de esa fe que necesitamos para ver la respuesta, Señor, a las peticiones que hemos puesto delante de ti también. Dios, sabemos que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Queremos, Dios mío, pues, que nos hables y que extiendas, Dios mío, tu reino a nuestros corazones, para que juntos podamos tener un pensamiento conforme a tu voluntad
y sigamos, Dios mío, caminando el camino de la verdad y de la vida a la cual tú nos llamaste. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este año, hermanos, vamos a tener un tema general todo el año que va a ser el tema de preparándonos para la venida de Cristo. Preparándonos para la venida de Cristo. Y me lo colocó el Señor así porque inclusive hay hermanos que les han compartido que cuál arrebatamiento y que cuál rapto y que esto y que no sé qué. Pero realmente viene un arrebatamiento para la iglesia. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Ah, bueno, entonces ustedes se quedan, nosotros nos vamos. Porque la segunda venida es cuando Cristo venga a Israel después de la gran tribulación. Pero el arrebatamiento es eminente, es inminente, está a las puertas. No hay señales para el arrebatamiento, hay señales para la segunda venida de Cristo, pero para el arrebatamiento no hay señales. Hay que estar listos. Así que ¿cuántos tienen empacada la maleta? La maleta de la vida eterna, porque es la única que podemos sacar de acá. Entonces, este año vamos a tratar eso, cómo prepararnos para la venida de Jesús en las nubes. Y la enseñanza de hoy tiene como título, ¿cómo vivir una vida de victoria sobre la muerte? ¿Cómo vivir una vida de victoria sobre la muerte? Y quiero que vaya a Proverbios 18:21 para que le demos una introducción a este tema. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Escúchelo nuevamente. La muerte y la vida, 18:21, están en poder de la lengua. A ver, saque la lengua. O sea, lo que usted habla, lo que usted declara, lo que usted profetiza con su boca. Lo que usted diga, eso será. Entonces, usted va a hablar cosas de bien o cosas de mal. ¿Va a usar su boca para exaltar, animar, o va a usar su boca para criticar, lastimar? De nosotros depende, porque Dios nos entregó este don por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? Y el que la ama, ¿a quién? A la lengua. El que ama lo que dice, comerá de sus frutos. Créame que aún en nuestra casa estamos comiendo de esos frutos, por lo que hablamos y por lo que declaramos en los demás. Entonces, mire tan importante que es declarar con mi boca el pensamiento que tengo. Porque ¿qué es la palabra? La expresión de un pensamiento. Entonces, ¿cómo están sus pensamientos? ¿Qué dice la palabra? Dios tiene pensamientos o planes de bien y no de mal, para bendecirnos y darnos lo que necesitamos. Pero el mundo, que dice, este año va a ser muy difícil, va a estar muy complicado, va a estar pésimo todo. Pero saben, los que estamos en Cristo no estamos en crisis, estamos bendecidos. Amén, porque Él es nuestro proveedor. Ahora, ¿qué es caminar en la vida y qué es caminar en la muerte? ¿Qué piensan? ¿Qué es caminar en la vida y o en la muerte? Dice la palabra que Enoc, ¿se acuerdan de Enoc? Enoc
caminó con Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Enoc? Y fue ¿qué? Arrebatado. Entonces, eso tipifica en nuestras vidas ¿qué? Que debemos caminar con Dios para hacer ¿qué? Punto. Sencillo. Pero yo creo que algunos están como amañados en esta tierra, como que no se quieren ir del rapto, no se quiere ir del arrebatamiento. ¿Cuántos se quieren ir del arrebatamiento? Yo me quiero ir del arrebatamiento. Pero ¿estamos preparados? Entonces este año es para eso, para prepararnos, porque Dios nos está dando el tiempito preciso para estar conforme a su voluntad y poder disfrutar de esa bendición. Pero ¿cómo vivir una vida de victoria sobre el pecado? A ver, ¿cuántos de aquí pecan? Eso es bueno, maná de pecadores, hombre. Realmente, mire que no tenemos temor por decirlo. ¿Usted peca? Sí, yo peco. ¿Y por qué peca? Pero si Cristo ya venció y nos dio la victoria sobre el pecado, ¿por qué seguimos pecando? Porque aunque la promesa está, aún nosotros no la hemos puesto en práctica. Tenemos mucho conocimiento cognitivo, pero poco conocimiento práctico, porque aún en nosotros hay ego y hay orgullo. Pero Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir eso en su vida? ¿Qué pasó? Vamos paso a paso, ¿cierto? Bueno, ahora, si Cristo ya nos redimió, compró y justificó, ¿por qué debo ser transformado para ser arrebatado? Vamos a ver qué dice. Leamos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Para que los que tengan NTV, pues se coloquen en NTV. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos ¿qué? Transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos ¿qué? Inmortales. Eso significa que nuestro cuerpo no es apto para ser arrebatado. Tiene que ser transformado por Dios en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si Dios lo va a transformar, ¿qué es lo que nos toca que hacer a nosotros? Para entender esto claramente, entonces vamos a estudiar un texto central que está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, el versículo 12 al 21, y vamos a estudiarlo en esta mañana. Voy a tener las dos versiones acá. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Ya están todos ahí? Vamos entonces a ver la palabra. Cuando Adán pecó, el pecado entró ¿a dónde? En el mundo. El pecado de Adán, ¿qué introdujo? La muerte. De modo que la muerte se extendió a todos
porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, dice la palabra, desde los tiempos de Adán, ¿hasta cuándo? Hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Vamos a ver entonces, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Versículo 15. Pero, ¿sí dice ahí? Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte ¿a cuántos? A todos, dice aquí a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo. Entonces vamos a estudiar de forma sistemática estos versículos desde el 12 o del 13, del 12 hasta el 21. Tipológicamente, el primer hombre, ¿quién era el primer hombre? Adán. ¿Cuál fue el postrer hombre? Jesucristo. Dicen algunas versiones el primer Adán y el otro el segundo Adán o el postrer Adán. O sea, a Jesús lo comparan ¿con quién? Con Adán el hombre. Y vamos a ver esa razón del por qué. Recordemos algo. Vamos a Primera de Corintios capítulo 5, 15, donde estábamos ahora. Primera de Corintios capítulo 15, el versículos 45 al 49. Vamos a mirar. Mire cómo dice. Las escrituras, estoy en 1 Corintios 15, 45, en la versión NTV. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da ¿qué? Vida. Ok, entonces, Adán, ¿qué produjo? Muerte. Jesús, ¿qué produce? Vida. Miren la gran diferencia. Dice el versículo 46. Lo que primero viene es el cuerpo ¿qué? Natural. O sea, uno nace físicamente. Y más tarde viene el cuerpo ¿qué? Espiritual. Eso lo vamos a ir explicando. Versículo 47. Adán, el primer hombre, fue formado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Mientras que Cristo, el segundo hombre, vino ¿de dónde? Del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal. ¿Cuál? Como Adán. Y los que son celestiales son como el hombre celestial. ¿Cuál? Jesucristo. Ahora vamos como acomodándonos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? De esos dos. ¿Somos los terrenales o los espirituales? Ah, o sea, es que usted no es terrenal. ¿Y usted es celestial? Ahí es donde comienza el problema. ¿Yo de dónde soy? Aparentemente como el 50% soy terrenal, porque nací de una mujer y de un hombre y soy descendiente de Adán.
Pero también me dice la palabra que yo soy ¿qué? Espiritual o celestial, porque nací ¿qué? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso dice que primero somos terrenales, nacemos de una mamá y un papá, y nacimos sin Dios en el mundo, ¿cierto? Y hacíamos lo que queríamos y vivíamos en nuestros delitos y pecados, pero un día el Señor nos encuentra, nos atrae y nacemos de nuevo. ¿De qué forma, Alfredo? Espiritualmente. O sea que tuvimos que tener un nacimiento nuevo, espiritual. Porque ¿cómo estábamos espiritualmente? Muertos. Ok, bien. Ahora, ¿recuerdan Génesis 2:7? Cuando Dios sopló sobre Adán, sobre el muñeco de polvo, y lo formó, ¿qué sopló? Aliento de vida. ¿Qué es el aliento de vida? El Espíritu de Dios. Entonces Él sopló aliento de vida. ¿Cuántas veces sopló? Bueno, ok, sopló una vez. ¿Y qué llega a ser el hombre? Ser viviente. Me gusta la NTV que dice, y fue el ser humano alma viviente. Alma viviente. Pongan mucha atención. La palabra alma es del hebreo nefesh, así como se escucha, nefesh. Y significa que en el alma está ¿qué? Tres cosas. ¿Cuáles hay? Mente, voluntad y emociones. O sea, su cuerpo se le muere, pero usted sigue pensando. ¿En dónde? En el alma. Porque el alma no muere. El alma, ¿para cuánto Dios la hizo? ¿Para cuánto tiempo? Pero Él dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces vamos a mirar esa parte. Esa es una. Al pecar Adán, ¿cuál fue el pecado de Adán? La incredulidad, ¿cierto? Al pecar Adán, ¿qué introdujo el pecado al mundo? La muerte. ¿Y la muerte qué significa? Separación. Entonces, ¿qué quedó separado? Se quedó separado el espíritu, ¿qué más? El cuerpo, ¿y qué más? Y el alma. ¿La muerte es de morirse o la muerte de separación? Entonces, ¿cómo quedó el alma, el espíritu y el cuerpo de Adán con respecto a Dios? ¿Y eso qué significa? ¿Sin qué? Sin relación. El Espíritu de Dios está en mí. Hagamos de cuenta que yo soy Adán. Acabo de pecar. ¿El Espíritu de Dios está en mí? Entonces, ¿cómo camino? Sí está. Pero el Espíritu está ¿cómo? Separado de Dios. Pero el Espíritu no se muere. ¿Por qué? Porque es de Dios y es que eterno. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a esta carne? El Espíritu. Mi alma, Adán, soy Adán, acabo de pecar. ¿Cómo queda mi alma? ¿Y en el alma está qué? La mente para entender a Dios. La voluntad para hacer las cosas a la manera de Dios. Y las emociones para amar como Dios ama. Entonces, Adán podía amar ahora a su esposa a la manera de Dios. Ya no. Porque antes era un amor ¿qué? Ágape. Un amor a la manera de Dios. Pero al quedar separado de Dios, ya no puede amarla de esa manera. Entonces empieza a amarla ¿cómo? Uy, Eva, pero usted está como 90, 60, 90. No había mirado bien. ¿Cierto? Y empieza a tener otro amor diferente con su esposa. Tuvieron que prácticamente empezar la relación. Pero ¿cómo quedaron los dos de Dios? Separados. Ya no hay alimentación espiritual, no hay conocimiento de parte de Dios.
no hay una intimidad con Él. Entonces, ¿qué se perdió? Génesis 1:27 dice, 1:26, hagamos al hombre ¿cómo? Entonces, ¿qué perdió Adán y Eva? La imagen y semejanza de Dios. O sea, la personalidad de Dios en Adán. O sea que Adán, para poder caminar a la manera de Dios, tenía que mantener una ¿qué? Una relación e intimidad con Dios para dar a mostrar ¿qué? Los atributos de Dios, la personalidad de Dios. ¿Sí o no? Pero al pecar, ¿cómo queda? O sea que ahora, ¿cuál es la personalidad de Adán? ¿Cómo empieza a tratar a su mujer? ¿Cómo empieza a tratar a sus hijos? Ya él busca otra manera en la que él pueda entenderlo, pero ya no es a la manera de Dios. Ya el nefesh, el alma, ha quedado separada de Dios. Y el ruaj, ¿qué es el ruaj? El ruaj es el espíritu de Dios en hebreo. El ruaj de Dios, el de Génesis 2:7, también como quedó de Dios, separados. Y el otro, que lo tengo por aquí anotado, pero lo busco. Y el otro, el cuerpo, es el Thanatos con H, TH. Thanatos es en griego cuerpo. Entonces, el Thanatos, el Ruach y el Nefesh, ¿cómo quedaron de Dios? Separados. Bueno, hasta ahí vamos bien. Cuando Adán peca, ¿le quedó la imagen de Dios? ¿Sí o no? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lea Génesis 5:3. Cuando dice que Adán tuvo un hijo, Set, el cual fue hecho a imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Entonces ya no era de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, todos los que nacimos después de Adán son a la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán, de un hombre como caído, en pecado, que como quedó de Dios, separado. Entonces, los niños nacen con pecado o nacen con la muerte. ¿Cómo? A ver, levanten la mano los que dicen que el niño se levanta con los pecados de la familia. Listo. Y los que dicen que los niños cargan con la muerte del papá. ¿Y entonces los otros con qué? Vamos a ver. Porque leímos ahora en Romanos 5:12 que por un hombre entró ¿qué? El pecado al mundo. Por un hombre el pecado. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. ¿Y la muerte qué? Pasó ¿a dónde? A todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? ¿Cuántos de los papás de ustedes tuvieron diabetes o sufren del corazón? De los papás de ustedes. ¿Sí? Entonces usted con su boca todos los días, ¿qué dice a la gente? ¿Y qué, Alfredo? ¿Cómo va? No, pues ahí malito el corazón. Y eso, no, es que mi papá sufría de eso, entonces yo sé lo que. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Pero eso es verdad, ¿sí o no, Alfredo? Eso es verdad. Vamos a leer Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Lo que pasa es que si usted no entiende es porque no vació el odre.
Ezequiel 18:20. Vamos a mirar. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Los hijos cargan con los pecados de los padres? No. Ezequiel 18:20. ¿Solo que qué? Entonces, ¿qué se transmite de generación en generación? ¿El pecado o la muerte? La muerte. Ahí lo tenemos todos claro, eso es del discipulado. Entonces, yo le heredé a mi papá ¿qué? La muerte. Listo. Pero mi papá era alcohólico. Entonces, por eso es que yo tomo, porque es que yo... Una cosa es el ejemplo, otra cosa es el pecado. Entonces, ¿por qué el que dice que tiene diabetes, haz que su familia, y le pregunta al médico, ¿usted es de familia diabética? Sí. ¿Ah, su papá sufrió? Sí. ¿Y su abuelo? Sí, también. Ah, entonces usted va a sufrir. ¿Y usted cabece? Sí. Ah, es que mi papá sufría del corazón. Entonces, por eso es que nosotros somos... ¿Qué está diciendo con su boca? Pero usted ya murió. Pero cuando Cristo la resucitó, ¿usted qué? ¿Nació de qué? De nuevo. Entonces, ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas, ahora, ¿cuántas son hechas nuevas? Todas. ¿Incluyendo a quién? Su cuerpo. Su cuerpo, alma y espíritu. O sea, Dios no hace nada a medias. Dios lo hace todo nuevamente. Pero su cuerpo, su cerebro, sus órganos necesitan ¿qué? Escucharlo. Usted tiene que hablarle a su cuerpito en el espejo y decirle, cuerpito, usted sí es muy hermoso. Papacito, tiene que amarse, pero usted lo tiene que decir al cuerpo y se van a poner como yo, hermosos. Cuando me preguntan a mí, ¿y usted cuántos años tiene, hermano? ¿Y cuántos me pone? Ah, me ponen por ahí 38, 40. Ya pasé por los 50, hermano. ¿En serio? Sí. Y cada día Dios rejuvenece más mi cuerpo. Bueno, llegará un momento donde tendrá que venir al arrebatamiento para irme, ¿cierto? Con el arrebatamiento. Pero yo he creído a esa promesa. Que Él hizo las cosas como nuevas. ¿Cuántas? Todas. Así que el que venga a decirme de mi pasado algo, ¿y quién era ese man, hermano? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo ni cuando salía con mi esposa a bailar a una discoteca por allá, porque nosotros no conocíamos de Dios. Pero Dios de alguna manera como que borró todo eso. O bueno, digamos que más que borró, como que lo metió en un lugar donde yo ni me acuerdo de eso. Ni nos acordamos, porque usted le pregunta a ella, ¿cuándo? Yo nunca. Porque creímos que Dios lo que hace, lo hace nuevo. Y eso incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Así que yo no quiero escucharlo nunca decir a usted, no, es que yo nací así, soy así, ¿y qué? Y así me quedo. No, entonces nunca ¿qué? Nunca ha nacido
de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, no te vas en el arrebatamiento. Somos nuevas criaturas. Listo. Pero Jesús no era como Adán. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que, ¿qué proyectaba Jesús? Cuando caminaba sobre la tierra, ¿quién caminaba? Dios mismo. O sea que Jesús físicamente, cuerpo, alma y espíritu, representaban ¿a quién? A la personalidad de Dios en vivo y en directo. Él era la imagen, o es la imagen del Dios invisible. Pero al Adán pecar, entra la muerte, y tanto Adán como Eva quedan como de Dios, separados. Ahora, el pecado, como dijimos, no se transmite de generación en generación. ¿Qué se transmite? Bueno, ponga mucha atención. Si usted ya nació de nuevo y usted tiene un hijo, ¿cómo nace ese hijo? Gran pregunta. Separado de Dios, ¿verdad? ¿Qué queda separado de Dios? El alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es la herencia que le hemos entregado a nuestros hijos? La muerte. La muerte, escuche bien, la muerte. Ahora mire el versículo 13 de Primera de Romanos 5:12. Vamos a estudiar ese texto. Ya le hicimos la introducción. 5, versículo 13. Voy a leerlo del 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. ¿Cuándo se entregó la ley de Dios? Con Moisés, en el monte Sinaí, ¿cierto? Comenzando con los 10 mandamientos. Pero eso fue en el tiempo de Moisés. Ahora sigue lo que sigue diciendo. Pero no se le tomaba en cuenta el pecado como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. ¿Adán pecó? Sí. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuántas leyes tenía Adán? Un solo mandamiento, un hito. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente ¿qué? Listo. Adán lo sabía. Pero él come. Entonces, él queda, al comer, queda separado de él, cuerpo, alma y espíritu. Pero, cuando Dios lo llama, primero llama a la serpiente, después llama a Satanás, después llama a ¿quién? A la mujer y por último al hombre. ¿Cuál fue el castigo del hombre? Comerás el pan. Pero antes de eso le dice una cosa: maldita será la tierra a causa de lo que hiciste. Entonces, Adán fue castigado, pero le dijo: pero cuando prepares la tierra, trabajarás o comerás por el sudor de tu frente. ¿A quién le echaron el castigo? A la tierra. Pero Adán tenía que trabajar la tierra. Y al trabajar la tierra, entonces Adán se da cuenta de que lo que Dios dijo se cumplió. ¿Pero sobre quién? Sobre la tierra. ¿Por qué Dios
no culpó a Adán y le hizo un juicio. Porque no había ley. Por eso Dios introduce en Moisés la ley. Entonces, si usted la otra versión la lee, dice que el versículo, miremos, versículo 13 estábamos, versículo 14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. La otra versión dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice que la muerte reinó de Adán hasta Moisés? Porque hay dos cosas ahí. Mire la primera. ¿Quiénes fueron los que no pecaron a la manera de Adán? No dice eso. Dice, aún los que no pecaron como Adán. Abel. ¿Qué pasó con Abel? Abel le fue enseñada la verdad, creía, traía sacrificio y esperaba la promesa. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el hermano? Lo mató, o sea, murió. ¿Sí o no? Murió. ¿Y por qué murió? Si la paga del pecado es que ¿Abel pecó como Adán? No, pero sin embargo, ¿qué? Murió. Porque ¿qué le heredó el papá? La muerte. Si no, Abel no moriría. Por eso dice que aún los que no pecaron como Adán. Usted puede tener un hijo que de que usted nace, le ha colocado música cristiana y todo eso, y le enseña todos los principios de Dios y todo eso, y puede que nunca peque, y sin embargo se va a ¿qué? A morir. Entonces parece que algo quedó inconcluso. Hay algo que no hemos entendido muy bien, porque estamos hablando de cómo vivir una victoria, una vida de victoria sobre la muerte. ¿Qué es lo que más teme el mundo? Morirse. Y como que el 50% de los cristianos todavía les da miedo a la muerte, porque creen que todavía las cosas como están, inconclusas, y que todavía tiene que hacer cosas para que queden bien. Entonces tenemos un problema. ¿Y sabe cómo vine yo a como a masticarme un poquito de esto? Mi hija y yo estamos viendo una película que se llama Vikingos. Y me pareció muy interesante porque hacen la comparación entre el Dios Jesús, en el tiempo, eso fue el tiempo de ¿qué? En el 1500 por allá, y los dioses de los vikingos. Y lo que pasaba con los ingleses y los europeos es que le tenían miedo a los vikingos, porque ellos llegaban donde sea a conquistar y todo eso, y eran hombres muy altos y toda la cosa, y muy corpulentos, pero siempre ganaban las batallas. Y Inglaterra tenía un ejército más fuerte, digámoslo, con el hierro, la espada y todo eso. Sin embargo, les ganaban las batallas. Y era que los vikingos, sacando yo conclusiones pequeñas de allí de lo que yo veía, no le tenían miedo a morir. Para ellos la muerte era una victoria. Ellos decían que si ellos morían, iban al Valhalla, a cenar con los dioses. Su pensamiento cuando ellos iban a la guerra era de que no tenían temor a que los mataran.
Y antes para ellos era ganancia. Ese era el pensamiento de ellos. Mientras que los ingleses y los europeos, sí, armaban el ejército, cuadraban la cosa que tal, pero cuando veían ya la cosa muy peluda, porque nadie se quería ¿qué? Morir. Y eso me pareció interesante. Parece ser que si lo aplicamos a la vida cristiana, algunos de los cristianos no se atreven a hacer cambios en su vida porque de pronto se mueren. Nos da temor la muerte, nos da temor atrevernos a hacer cosas diferentes. Y siempre queremos que todo sea igualito, que no cambie nada, que sea el mismo empleíto, que sea la misma casita, que sea la... Sí, o sea, que todo esté igualito, 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 que así vivo, ahí me sostengo, pero con Dios no es así. Y esa es la parte que yo apenas estoy como empezando a entender. Algunos como Abel, que creían en Dios, hacían su voluntad y todo eso. Sin embargo, como Noé, Abraham, Jacob, Isaac, ¿qué les pasó? Se murieron. ¿Y le creían a Dios? Sí. ¿Creen en las promesas de Dios? Sí. Es más, Abraham, ¿qué Jerusalén estaba esperando? La celestial. Ya no le interesa ni la tierra de Canaán, sino que él dice, no, yo estoy esperando es que la Jerusalén que viene del cielo, la celestial. Ya ellos no tenían ese problema de que se iban a morir o no. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Qué era lo que temía Adán después de haber pecado? Cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué sintió? ¿Temor de qué? De morir, porque Dios es como santo. ¿Por qué la gente del mundo no quiere escuchar la mayoría de Dios? Porque su espíritu, su alma les muestra que Dios es ¿qué? Santo. Y que entonces la santidad de Él, ¿qué le puede producir? Muerte. Adán entonces pierde la imagen y semejanza. ¿Recuerdan las 5 palabras que yo les decía? Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, ¿el conocimiento a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva el conocimiento? A la relación con Dios. ¿La relación nos lleva a dónde? A la revelación de su palabra. Cuando tenemos la revelación de la palabra, ¿a dónde nos lleva? ¿A hacer qué? Su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos caminando ¿en qué? En su propósito. ¿Qué es lo que en ese proceso que acabamos de ver no existe? La muerte. Porque la muerte es ¿qué? Separación. Pongan mucha atención. Vaya Romanos 5, versículo 18. Versículo 18. Vamos a leamos desde el 17. Voy a leer desde el 17. Ah, no, desde el 16. Sigamos leyendo. 16, es que acá es difícil conseguir los números. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados como justos a los ojos de Dios. Si usted nació de nuevo, Dios ¿cómo lo ve? Justo, justificado en su Hijo Jesucristo. A pesar de que somos ¿qué? Versículo 16. A pesar de que somos ¿qué? Culpables de muchos pecados. Versículo 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos.
pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben, ¿qué dice? Todos los que lo reciben, ¿qué? Vivirán ¿en qué? En victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? ¿La gracia qué es? Que Dios no me da el castigo que merezco, sino el favor que necesito. ¿Cuál era el favor que necesitábamos nosotros de parte de Dios? ¿Cuál fue el favor que necesitábamos? Su hijo. ¿Para recuperar qué? ¿Qué se había perdido? La relación. Ahora usted y yo podemos relacionarnos con Dios. ¿Sí o no? Bueno, listo. ¿Cuántas oraciones escucha Dios de usted? Todas. Escuche, todas. Toda palabra que usted habla, ¿cuántas escucha Dios? Todas. Y toda palabra que usted hable mal, ¿cuántas escucha Dios? Todas. Entonces, ¿qué sale de su boca? ¿Miel? ¿Sí o no? ¿En dónde debe hablar usted con miel? ¿En la iglesia? ¿En la casa? ¿En el trabajo? ¿En el estudio? ¿Y en el partido de fútbol? Ay, hijo de... Eso significa que cuántas veces estamos presentes en el Señor. Siempre. Y Él está escuchando todas y cada una de sus palabras, sea para vida o para muerte. Eso es empezar a caminar y a vivir en victoria contra o sobre la muerte. Ese es el primer paso para poder estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Que sus palabras sean ¿de qué? De bien y no de mal. Porque ya no estamos en muerte, sino en ¿qué? En vida. ¿Es importante estar en vida? Porque en muerte, ¿qué pasa? Si estamos en vida, ¿a qué tenemos derecho? ¿A cómo, hermano? ¿A vivir dónde? ¿En el cielo nomás? ¿O en la tierra también? O sea que Dios quiere que seamos recompensados no solamente en el cielo, sino ¿dónde? En la tierra. Entonces los días que faltan por venir Cristo, ¿cómo tendríamos que vivir sobre esa tierra? Con gozo, ¿por qué? ¿Solamente de palabritas? Si hemos sido restaurados, entonces ¿cómo es mi manera de pensar? Ah, bien, amén, hermano, amén. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos dijimos, tenemos que ser transformados? Entonces la transformación es más que un proceso, es una decisión. Usted tiene que tomar una decisión hoy. ¿Quiere un 2019 bueno? ¿Sí o no? Tiene que tomar una decisión hoy. Que las decisiones estén basadas en el sí y en el amén de Dios y no en las circunstancias. Porque las circunstancias le van a desviar la mirada, como las circunstancias lo hicieron con Pedro cuando iba hacia Jesús en la barca. ¿Se acuerdan? ¿Por qué cayó Pedro? ¿Quitó qué? Quitó la mirada de Jesús. Miró las circunstancias.
Ahora recuerde lo que dice Romanos 6:23. Devuélvase 2 palitos ahí. 6:23. La paga que deja el pecado es que, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Es usted todavía esclavo del pecado? Pero yo pregunté al principio, ¿cuántos pecadores habían acá? ¿Y qué dijimos todos? Soy pecador. Pero según Cristo, ¿qué? ¿Él venció qué? Él venció el pecado ¿por quién? Por mí. Por lo tanto, si yo peco, lo hago como obligado, por castigo. ¿Lo hago por qué? Voluntariamente. ¿Es una qué? Es una decisión personal. Ya no soy esclavo del pecado, porque si yo creo que la gracia de Dios vino a mi vida, entonces yo puedo decirle al pecado, no voy a pecar. Me enojé, se me va a salir la vulgaridad, no la digo. Me encuentro con el cobrador al lado, ¿yo qué le digo? ¿Qué le digo? No le voy a mentir, hermano, yo le voy a pagar, no tengo plata ahora, pero yo le pago. No sé, cuando venga Cristo, pero yo le pago, hermano, yo le pago. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de mi boca? ¿Ah? La verdad. Porque dice la palabra, cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, conoceréis qué, y la verdad los hará qué. Ese hombre que no miente es libre. Ese hombre que no dice la vulgaridad es como libre. Ese hombre o esa mujer que no critica, que no habla pesimismo todo el tiempo, es que libre. De lo contrario es como cautiva. No es libre. No tiene el nuevo nacimiento. Ahora vamos a Romanos 5, 19 al 21 para ir terminando. Versículo 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. O sea, ¿quién? Adán. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán llamados como justos. Versículo 20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Pregunto, ¿para qué Dios introdujo la ley de Moisés? Para cumplirla. Entonces, la ley me muestra a mí que soy ¿qué? Pecador. Pero cuando la ley me muestra que soy pecador, ¿qué puedo hacer? Arrepentirme. ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues de los pecados que he cometido. Y arrepentirme de los pecados que he cometido, entonces, ¿qué pasa conmigo? Reconozco mi situación, mi posición, y ahora ¿quién viene a mi vida? Cristo Jesús. ¿Y el Cristo envía a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Quién se levanta de las aguas? Una nueva criatura. Soy nacido de nuevo. El pecado, ¿ya qué? Ya fue vencido por Cristo en la cruz. Por lo tanto, no soy esclavo del pecado. Y si no soy esclavo del pecado, la muerte no me puede vencer.
Eso es lo que dice ahí. ¿Jesús venció la muerte? Sí. Entonces, si venció la muerte, ¿por qué yo me muero físicamente? Porque Jesús vino a pagar el precio primero. ¿Por qué? El alma que ¿qué? El alma que pecare, el nefesh, el alma que pecare, no el cuerpo que pecare. El alma que pecare será ¿qué? Morirá. Entonces, ¿qué es lo que vino a rescatar Jesús? El alma. ¿Qué es lo primero que hace Dios en mí? Salva ¿qué? Mi alma. ¿Cómo ve Dios su alma, Marta? Limpiecita, sin un pecado. La ve 0 kilómetros. Por la gracia de Dios, su Hijo, que pagó el precio. Pero el alma se lo ha guardado para ella. Soy salvo, soy salvo, soy salvo. No importa que me hagan, soy salvo. Pero no se lo transmite ¿a quién? Al cuerpo. Y entonces el cuerpo no tiene esa información clara. Y en el momento en que le da un resfriado, entonces usted ¿cómo dice? Estoy enfermo. Estoy enferma. Y usted acepta la enfermedad. Entonces el diabético, uno habla con él y le dice, ¿qué hermano? ¿Y usted cómo está? No, yo soy, ¿qué? Yo soy diabético. Yo sufro del corazón. Yo soy. Y cuando él saluda a la gente, hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, pero pues ahí con mis achaques. ¿Sí o no? Mis achaques. ¿Cuáles achaques? No, pues es que me duele aquí, acá. Ay, que Dios me lleve. Pero Él dice en su palabra que aún en su vejez tendremos salud. Lo que pasa es que usted no le ha enseñado a su cuerpo a decirle, a su mente, a su cerebro, decirle y hablarle. ¿Sabía que al cerebro hay que hablarle? Hay que decirle. Si los médicos le dicen a uno, es que usted tiene que decirle buenas cosas a su hijo. Dígale que su hijo es ¿qué? Que es inteligente, que su hijo es ¿qué? Que es importante, que él es muy proactivo, que él, ¿cierto? ¿Sí o no que el médico les dice eso? ¿Y usted cuántas veces se lo dice usted misma o usted mismo? Entonces resulta que uno se lo tiene que primero ¿qué? Creer. Ahora mire lo que dice. Adán cometió iniquidad y eso se convirtió en pecado. ¿De dónde sale el pecado, hermanos? ¿De dónde sale el pecado? Si Cristo venció en la cruz, si Él ya pagó por mis pecados, entonces ¿de dónde sale el pecado? Leámoslo, Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice, ¿ya lo tiene ahí? Voy a leerlo desde el 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Versículo 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Ay, no, es que lo que me está pasando es un castigo de Dios. No, Dios nunca hace eso. Dios nunca, dice el versículo 14, la tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz ¿qué? La muerte.
usted tiene el poder para decirle a la muerte, no más. Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, ¿el pecado dónde se origina según ese versículo? ¿En dónde se origina? Adentro, en mi cuerpo. Mi cerebro tiene la información y la memoria del pasado. Por lo tanto, usted decide dónde quiere comenzar este año. Si en el pasado suyo o en el nuevo futuro que viene. Todas las cosas pasaron. He aquí todas las cosas, he aquí las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, ¿qué tengo que decirle a mi cerebro? Usted pecaba, pero ya no peca. Usted mentía, pero ya no miente. Usted rajaba del vecino, pero ahora ya no raja del vecino. Mi cerebro tiene que ser programado por mi alma. Porque si usted no programa su cerebro y no es disciplinado con usted mismo, ¿cómo quiere que sus hijos se conviertan? Por eso dice la palabra en el versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer. ¿Sabe qué es lo que nos mata a nosotros? Que pensamos más en lo malo que en lo bueno. Pensamos más en la preocupación que en el animarnos. Sufrimos más por nuestros pensamientos que por lo que actuamos. Sus pensamientos son más a lo que, ay, ¿qué tal que me pase esto? Ay, y tal otro. Y vivo en una ¿qué? Ansiedad y preocupación que no ha pasado. Por lo tanto, mi cerebro, tenemos una cosa que llama el hipotálamo. Es una fábrica de células donde, según los pensamientos suyos, el hipotálamo produce esas células o esos elementos químicos para usted. Por ejemplo, si usted piensa, estoy triste, estoy triste, estoy triste, entonces ¿sabe qué hace el hipotálamo? Estoy triste, entonces tengo que llorar. Entonces mandan el hipotálamo a hacer unos elementos químicos y salen por el torrente sanguíneo, y cuando pasan por el lagrimal, entonces usted llora. Y llora, y llora, porque el cerebro no hace lo que quiere, sino lo que le dicen. Por eso es que tenemos que primero empezar a cambiar nuestra manera ¿qué? De pensar. Tengo pensamientos de bien y no de mal. Y terminamos con Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, lo voy a hacer rapidito para que nos vayamos tempranito, porque el reloj del cerebro le está diciendo, ya. Colosenses 2, versículo 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Cuántos recibieron a Cristo Jesús como su Señor? Ok. Ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. ¿Cuánta vida? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra vida espiritual, material, social, familiar, económica? ¿Qué tenemos que hacer con ella? Como dice ahí, arraíguenla profundamente a la vida sobre Él. Entonces, cuando pase eso, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán ¿de qué? De gratitud, dice la palabra. Miren eso tan bonito. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Hay un hermano por ahí que anda por ciertas casas de mis hermanos hablando de que, ¿y cuál justo? Si la oración de fe
puede mucho. ¿Quién puede? ¿Y para qué oramos? Y esto. No, mucho cuidado. Nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están incompletos. ¿O cómo dice ahí? Dice, de modo que ustedes están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, escuchen mucho esto. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza ¿qué? Pecaminosa. ¿Qué hizo Cristo cuando usted nació de nuevo? Eliminó, erradicó el pecado en usted. Entonces voy a preguntar otra vez, ¿cuántos de los que hay aquí son pecadores? Nosotros no somos pecadores. El pecado ha sido ¿qué? Vencido. Pero usted se mira, ay, pero es que yo todavía miento. Entonces, ¿quién se lo está haciendo ver? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ora y dígale, Espíritu Santo, fortaléceme en esta área débil, porque necesito creerlo que ya tú lo hiciste. Y eso aplica para todas las áreas. Ahora, no se van a tomar el vino o la copa. Dice el versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Mucha atención, versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14, subráyelo. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Dios cogió esas enfermedades suyas, Dios cogió todas sus debilidades y las clavó juntamente con Cristo en la cruz y sacó el acta y la anuló, la que había contra usted y contra mí. Y dice, versículo 15, de esa manera, me gusta esta versión, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que coman o por lo que beben, o porque no celebran fiestas, ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. La nutrición de nosotros es ¿cuál? La palabra de Dios. ¿Está usted flaco espiritualmente? Coma palabra. ¿Está desnutrido? No llame al nutricionista. El nutricionista es Cristo y está en la palabra. Lea la palabra. ¿Tiene problemas en su hogar? Lea la palabra. ¿Tiene enfermedad? Lea la palabra. ¿Tiene problemas económicos? Lea la palabra. Los billetes no van a salir de la palabra. Pero Dios le va a dar la inteligencia, la sabiduría para actuar correctamente a la manera de Dios, y usted verá el milagro de Dios. Amén.